Hola, ¿qué tal? Soy Norma Pimentel, abogada, maestra en Derecho Corporativo, doctora en Derecho y formada y capacitada en materia de perspectiva de género, derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción. Durante el transcurso de estas sesiones tendremos la oportunidad de trabajar de la mano con un enfoque tan necesario para prohibir y avanzar cada vez más en esta erradicación de todas las formas y manifestaciones de violencia contra las mujeres, las niñas, las adolescentes y sobre todo para construir espacios más sanos de empoderamiento en el desarrollo político de todas las mexicanas. He de decirles que para desarrollar este curso les voy a pedir que hagamos algo. Nos vamos a colocar nuestras gafas violeta. Esto que es básicamente empezar a observar el mundo con otra mirada, con una mirada a favor de la inclusión, de la dignidad, del respeto a los derechos humanos. Pero para poder hacer esto necesitamos arrancar de algo muy elemental. Necesitamos precisamente podernos deconstruir. Y esta deconstrucción no siempre es sencilla. Implica podernos cuestionar qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que la sociedad nos ha dicho, qué es lo correcto. Y tener también entonces la posibilidad de identificar esos casos en los que hemos aprendido a silenciar, a normalizar, a ser indiferentes ante conductas de violencia. Pero también aquellos en los que hemos sido nosotras mismas las que los hemos reproducido. Ponernos las gafas violetas significa empezar a cambiar nuestra actitud. Ponernos las gafas violetas significa observar a este mundo en igualdad de condiciones. Y también pedirles que estas gafas violetas las compartan con todas las personas a las que les pueda llegar este mensaje. La inclusión depende de cada una de nosotras y de nosotros. Y es precisamente una tarea más sencilla si nos colocamos estas gafas violeta y empezamos a observar el mundo con otra mirada. Espero que disfruten este curso y que después de esto sea mucho más fácil, sea mucho más natural tener esta nueva visión a favor de la igualdad y la inclusión y la cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con nuestro curso de violencia política en razón de género. Y en este primer módulo analizaremos el contexto local, qué es lo que ocurre en México, qué pasa en nuestra condición social, política, económica y sobre todo el entorno jurídico. Ese que gracias a la lucha, al esfuerzo de millones de mujeres, de muchas que ya ni siquiera podemos nombrar porque perdieron la vida para dar esta batalla, se ha logrado que exista un reconocimiento constitucional y normativo muy amplio a favor de la eliminación de cualquier manifestación de violencia en contra de las mujeres y también de la violencia política en razón de género. Tal vez ustedes están familiarizadas o familiarizados con que todos los días 25, los 25 se vuelven días naranja. Y esto es porque desde 2008 la Organización de Naciones Unidas a nivel internacional lanzó una campaña, Únete, para visibilizar y algún día lograr erradicar cualquier manifestación de violencia en contra de niñas y mujeres. Pero desde 2008 Naciones Unidas lanzó también el mensaje de que esta violencia se ha encarnizado, se ha normalizado y es muy complicado poderla erradicar en el entorno político. Y para poder hablar de lo que pasa en México, le tenemos que dar también un vistazo a lo que pasa precisamente a nivel internacional. Yo les invitaría a que le dediquen unos instantes a observar esta lámina. ¿Le notan algo raro, algo extraño? Son simplemente los liderazgos más importantes económicos a nivel internacional. El grupo de los 20 países que toman las decisiones año con año respecto de, cuál es el modelo económico en el que tenemos que seguir, sujetas y sujetos, todas las personas. En este grupo de G20, si no les llama la atención esta imagen, es porque todavía muy seguramente no nos hemos colocado estas gafas violeta. Y es que al colocarnos las gafas violeta, creo que esto cambia un poco. Y esta normalidad de ver a los líderes sonrientes y felices, nos debiera
percatar que solamente a este lugar lograron llegar dos mujeres lideresas, Angela Merkel y Theresa May, una representando a Alemania, la otra representando a Reino Unido. Y bueno, tal vez muchas y muchos podrían decir, eso no es violencia. ¿Por qué necesito colocarme las gafas violeta? Todas y todos están muy felices, bueno, sobre todo ellos. Es que este trance, este cruce entre tener leyes, entre tener esta posibilidad de dialogar y de debatir cuál es la posición de las mujeres a nivel local y a nivel internacional, aún a muchas personas nos cuesta trabajo identificarla. ¿Por qué solamente pueden existir dos mujeres tomando decisiones a nivel internacional? Porque puede ser muy normal que a estas mujeres les haya costado una vida, un trabajo y un esfuerzo muchísimo más grande que al resto de los que están ahí. Y por cierto, hay una mujer que ni siquiera es mencionada y que es nada más y nada menos que la esposa del líder con mayor peso en esa reunión. Sí, ese líder árabe, oriental, el cual pidió que en lo específico su pareja ni siquiera fuera mencionada. Entonces, de pronto parece que pues este entorno de lo público, de lo político, de lo económico y social es una situación de hombres, es una cosa en la que solamente ellos pueden participar y solamente ellos pueden involucrarse. El problema es que esto no está tan alejado de lo que puede ocurrir también en nuestro país. Pensar que las mujeres, para poder participar en el escenario público, tenemos que llevar una carrera un poquito más larga, un poquito más compleja que el resto de nuestros compañeros. Está normalizado el que la mujer, para poder realizar las actividades fuera del hogar, tenga que cumplir con las cuotas de la casa, con el acompañamiento a menores de edad, si decidió formar una familia, si decidió tener hijos, y en muchas otras ocasiones ni siquiera es una decisión de ella, es la decisión de la sociedad. Y este entorno que tiene todavía grandes brechas salariales, grandes brechas sociales, representa sin duda obstáculos para que las mujeres podamos competir en igualdad de condiciones. Pero yo les he pedido desde el principio que nos coloquemos las gafas violeta, porque si no nos las colocamos, entonces nos va a seguir costando trabajo visibilizar dónde están esos frenos, dónde están esos obstáculos. Hoy, nuestra legislación reconoce que la violencia política en razón de género se puede clasificar al menos en tres grandes bloques. Las conductas, lo que se manifiesta, lo que se deja en algunas ocasiones hasta por escrito. Acciones, simbolismos, que puede ser no nombrar a una mujer, no darle el lugar que le corresponde a una presidenta, a una lideresa, a una dirigenta, o prohibirle participar, omitirle el derecho al que ya tiene ganado. Pensemos el derecho a recibir sus remuneraciones económicas, no solamente recibirlas, sino a tenerlas en dignidad. Curiosamente, antes de que esta definición y antes de que esto aterrizara en nuestro sistema jurídico, hay muchos casos que no pudieron ser ni siquiera nombrados como violencia política en razón de género. Hemos podido identificar a compañeras que lograron tener ya un proceso de elección para ser diputadas, para ser regidoras, y que en su comunidad, en su espacio de incidencia político, cuando el presidente municipal o el presidente del Congreso las tenía que convocar a reuniones, a eventos, o simplemente les tenía que pagar su emolumento, sus honorarios, lo hacía de la forma más indigna. Uno, de una querida mujer poblana, Ruth Salazar, quien logró alzar la voz, denunciar la ocasión en la que el presidente decidió por fin pagarle su sueldo, y lo hizo nada más y nada menos que en una bolsa con basura, en la cual colocó su sueldo en monedas y en billetes de baja denominación, y llegó a Cabildo y alguien le vació esa bolsa con su sueldo delante de todo el grupo de ese Cabildo.
Pero esto ocurrió antes de que tuviéramos una reforma que pudiera señalar que esa conducta, además de los demás delitos y de las infracciones que en materia laboral significaban, representaban también violencia política en razón de género. Las mujeres tenemos el legítimo derecho a poder ejercer nuestros derechos políticos y electorales una o en comunidad, una o varias mujeres, a tener el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, a la labor y a la actividad, a poder desarrollar nuestras funciones públicas, a poder tomar decisiones, por supuesto, a poder organizarnos. Pero eso que hoy podemos reconocer en nuestras leyes ha sido el trabajo y el esfuerzo de las primeras sufragistas, de las primeras mujeres que buscaron sindicalizarse, de las primeras mujeres que buscaron asociarse. Esas primeras mujeres que en muchas ocasiones, y que precisamente por eso a nivel internacional se tuvo que marcar esa fecha, el 25 de noviembre, como una fecha emblemática para combatir todas las formas de violencia, porque en algún lugar de Nueva York, cuando estas mujeres se congregaron, simple y sencillamente los dueños de la fábrica las encerraron y decidieron prenderles fuego para acallar esas voces y acallar esos derechos. Entonces tenemos que ir dejando algunas condiciones muy en claro. Yo les invitaría a que revisen el contenido de esta lámina. La violencia se dirige a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y ojo, algo también muy importante es que esta violencia no solamente la cometen los hombres. Desafortunadamente, muchas mujeres también la podemos llegar a cometer. Y estas van a ser sujeto de una revisión jurídica y hoy de sanciones en la vía política, económica, administrativa y constitucional, cuando precisamente estas agresiones parten de estereotipos, parten de no querer romper estos modelos tradicionales de considerar que la mujer, lo femenino, tiene características opuestas a lo masculino. El hombre es fuerte, la mujer es débil. El hombre es poderoso, la mujer más bien es alguien que acompaña, es alguien que camina atrás de un hombre de poder o de éxito. Pero esto, que son simbolismos, se traduce precisamente en acciones u omisiones con diferentes formas, en diferentes espacios, que van a tener la terrible posición de agravar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Y cuando esto se realiza de forma desproporcionada, entonces tendrá no solamente que buscar la ley, el encontrar el equilibrio, también tendrá que reparar el daño y repararlo de una forma integral. En lo específico, la violencia política en razón de género se puede dirigir a una o a varias mujeres. Pensemos que precisamente los liderazgos en los entornos políticos, cuando son ejercidos por mujeres, en muchas ocasiones se piensa que es algo que le viene de sangre o que ha de ser porque no tiene mucho trabajo que realizar en su casa o porque muy seguramente su esposo o su pareja o su entorno social ya le dio el permiso. Pero esta conducta, esta acción, esta rebeldía que una mujer o una colectiva de mujeres puede tener, va a afectar o puede tener un impacto cuando la sanción, cuando la agresión se dirige a ella, al resto de las mujeres que las acompañan, a sus familiares, a sus personas cercanas o, por ejemplo, a su equipo de trabajo o a su propia comunidad. Gracias a los esfuerzos jurídicos que iniciaron precisamente por mujeres en el entorno político, nuestras mujeres yucatecas, nuestras mujeres poblanas, nuestras mujeres aguerridas oaxaqueñas y chiapanecas, gracias a toda esta rebeldía de nuestras mujeres, hemos podido ya clasificar desde una ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, todas las formas y tipos de violencia. Esta puede ser física, puede involucrar golpes, lesiones,
arañones, empujones, jalones de cabello y sí, toqueteos innecesarios que tengan también una posible vinculación a un entorno sexual o en su caso ya el replicar delitos como lo pueden ser el abuso, el acoso, el hostigamiento, la violación. Pero también hay otras formas de manifestar esta violencia. Puede ser simbólica, como les ponía yo el ejemplo de esta regidora, no entregarle su recurso o en el momento en el que se le entregó, hacerlo de una manera indigna. Puede ser patrimonial, al prohibirle tener bienes o al limitar los documentos que le permiten precisamente poder acreditarse como dueña de esos bienes. Fíjense, yo cuando empecé a formarme en estos escenarios, un día me repuse a revisar los documentos legales de mi propiedad, de esa casa que ha sido el esfuerzo de muchas generaciones, de muchas mujeres. Y entonces pude descubrir que en 1987, cuando la abuela tuvo la posibilidad de poner en orden las escrituras de su casa, resultó que se tuvo que asentar que mi abuela precisamente ya era una mujer viuda y que por lo tanto no tenía la responsabilidad de pedir el permiso de su pareja, y eso está asentado en esas escrituras. Pero curiosamente también está asentado que la mujer que le vendió, ella sí contaba con el permiso de su esposo para poder realizar la transacción. En 1987, mi abuela, su vecina, no tenía ni siquiera el legítimo derecho de disponer sin el permiso de sus parejas de su patrimonio. Y entonces, cuando pensamos que estos entornos sociales, económicos, políticos, pueden ser una exageración de una o de un grupo de mujeres, yo les pediría que otra vez nos pusiéramos estas gafas violeta y que reflexionáramos en estos índices tan elevados que ocupan no solamente nuestro país, sino hoy desafortunadamente 21 entidades de las 32 que lo componen. Porque hoy en México existen 21 estados que tenemos declarada esta alerta de violencia de género contra mujeres, que lo que básicamente representa es que en esas entidades federativas la violencia extrema, la violencia feminicida, se ha vuelto la siguiente pandemia, se ha vuelto la siguiente condición que limita la participación de las mujeres en todos los entornos. Y yo les he de decir que precisamente en el estado de Puebla tenemos todavía un gran pendiente. Juani Maldonado, quien fuera candidata a presidenta municipal por el Partido Verde, y que en el proceso 2018 fue víctima de un homicidio que hoy no podemos calificar y que hoy para muchas mujeres fue un feminicidio más que sigue pendiente de justicia en nuestro estado, en nuestro país, por ser una mujer aguerrida, por ser una mujer que buscaba espacios políticos en libertad para otras mujeres. También ahora la legislación nos ha permitido identificar quiénes pueden ser los sujetos que realizan este tipo de agresiones. Decíamos hace unos instantes, la violencia la podemos cometer hombres o mujeres. Sin embargo, las características, lo que representamos, puede funcionar también como un agravante, puede ser algo que inhiba de suyo la presencia y la participación de las mujeres en el entorno político. No es lo mismo una académica o académico que el titular, el rector, la rectora de una institución pública. No es lo mismo un compañero o compañera que se encuentra en la misma posición que nosotras o nosotros, o en su caso, el representante, el líder del partido político. ¿Y qué pensar si además quien realiza la acción es un servidor o servidora pública? Porque esto obviamente agrava la posición y coloca tal vez en mayor riesgo a quien está sufriendo la agresión. Pero un punto que también es muy interesante es que ahora la ley reconoce que son los medios de comunicación, pero no solo los medios como estos entes
a los que no les podríamos dar un rostro, sino también las personas que comunican, las personas que dirigen, las personas que revisan el contenido de la información que se va a transmitir en un medio de comunicación. Por esto también es importante darle una revisión en lo general a cuáles son las responsabilidades y la normativa que a nivel internacional regula y prohíbe cualquier manifestación de violencia. Por supuesto, también la violencia política en razón de género. Ya tendremos un módulo para desentrañar de manera muy puntual cada uno de estos documentos, pero por el momento quedémonos con estas ideas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y, por supuesto, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos instrumentos jurídicos internacionales marcan una pauta y también una responsabilidad a nuestro país y a todas las personas que dentro del mismo desarrollamos nuestras actividades. En lo específico, tenemos también que reconocer el gran trabajo que ha realizado la Organización de Estados Americanos, que para dar una cobertura y reconocer en la pluralidad, en la diversidad, las diferentes manifestaciones de las mujeres que en toda América del Norte, Centro y Sur hemos tenido ya la posibilidad de romper esos techos de cristal o esos pisos pegajosos para salir y participar de manera activa en la construcción de la democracia de nuestros países, y han sumado los esfuerzos precisamente la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de crear una ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, la cual estaremos desentrañando en nuestro siguiente módulo, pero por el momento quedémonos con esta información y también aprovechemos la oportunidad de darle un ojo a estas imágenes que representan precisamente esto, todas las manifestaciones, las diferentes maneras en las que venimos las mujeres y en las que precisamente nuestros derechos a poder expresar en libertad nuestras opiniones políticas, nuestras opiniones económicas, deben estar a su vez libres de cualquier manifestación de violencia o de cualquier conducta en discriminación por el color de nuestra piel, por nuestro peso, por nuestra estatura, por la edad que tenemos, por nuestras propias o no formaciones académicas o políticas, y también el que no existan estos estereotipos, estos modelos en los que existe solamente una forma de entender el comportamiento de las mujeres. Es la interculturalidad, es la interseccionalidad y es ahora nuestro derecho humano fundamental el tener la libertad de poder ser quienes seamos y serlo además felices y libres de cualquier mecanismo de violencia. En lo concreto, nuestro país ha dado grandes pasos para reconocer estos principios internacionales. Recordemos que actualmente nuestro país tiene reconocida a nivel nacional una Ley General de Víctimas, y dentro de esta ley, que se asocia de manera directa con la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y también con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, abre la posibilidad de que todas las personas físicas que en algún momento hubiesen padecido algún daño o menoscabo de manera económica, física, mental, emocional o respecto de cualquiera de sus propios bienes tenga el legítimo derecho de acceder a los mecanismos jurisdiccionales por las posibles comisiones de delitos o de infracciones, y además también pedir el apoyo y reconocimiento, la necesaria participación de las comisiones, las estatales, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mensaje tendría que ser sumamente claro desde diferentes escenarios, tanto internacionales como locales. Es un alto a la violencia contra las mujeres, de cualquiera que sean sus formas y sus manifestaciones.
De conformidad con la Ley General de Víctimas, en nuestro país ha quedado también claro que este fenómeno de la violencia política no solamente puede afectar de manera directa a quien la padece, a sus familiares, a las personas que están mucho más cercanas en el trato cotidiano con la víctima directa, sino que también se puede ampliar precisamente a identificar víctimas indirectas o, por ejemplo, también víctimas potenciales, aquellas personas que nos acompañan y que por su actividad cotidiana, al estar cercanas con nosotras y al ser un objetivo también de un flanco ataque, puedan estar en riesgo su integridad física, su integridad económica y patrimonial, aunque en primera instancia esas personas no son las víctimas directas. Las víctimas indirectas y potenciales tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de acudir a estas instancias jurisdiccionales para la tutela y la guarda y sobre todo la integridad de sus vidas. También esta ley general ha abierto la posibilidad para que las comunidades, los grupos, las propias organizaciones sociales, pues se vuelvan también sujetas de una protección amplia en materia de su seguridad. Esta ley también nos va a permitir más adelante en la vía civil poder realizar las acciones correspondientes para la reparación, como lo dice la ley integral, de todos los daños que se hayan padecido. Recordemos que tristemente en nuestro país se ha caracterizado porque ya se estén determinando resoluciones internacionales en las cuales la reparación psicológica, la reparación emocional en su cuantificación económica puede llegar a ser mucho más alta que la propia reparación que patrimonialmente establecen nuestras leyes vigentes. En todos los espacios, en todos los lugares, las mujeres estamos ya no solamente pidiendo, exigiendo no ser víctimas de cualquier manifestación de violencia. Sin embargo, en el entorno político hay algunas prácticas que siguen siendo objeto de gran debate. Pensar que nuestra ley hoy nos reconoce a todas con nuestros gustos y preferencias en lo político, en lo sexual, en nuestras representaciones libres para poder realizarlo sin violencia, pero que en la práctica reflexionen un poco y volvamos a ponernos estas gafas violeta que van a ser nuestras aliadas a lo largo de estas charlas. ¿Cuántas veces han observado que un afiche en materia de comunicación política tenga al frente no solamente a una mujer indígena, a una mujer de edad adulta, a una mujer cis o transgénero, a una mujer con discapacidad o a una mujer que sea la suma de varias de estas características? Y es que precisamente en ese punto, en el práctico, en el cotidiano, es donde todavía estos paradigmas no han logrado romperse, pese a que nuestra ley ya deja muy en claro que todas las mujeres podemos aspirar a cualquier espacio de elección popular, que podemos militar libremente en cualquier partido político, pero que además tenemos el legítimo derecho de asociarnos. Pensemos entonces que algún día existirán partidos políticos abiertamente feministas, o seguirán existiendo estos atavismos para no poder dar estos pasos. Hoy es un gran reto el que podamos evolucionar a una nueva forma de pensamiento, a una forma en la que las agresiones no tengan que ser la manera en la que comuniquemos la forma de relacionarnos en lo político, en lo social y en lo económico. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha dejado en claro que está prohibida cualquier manifestación. Y sí, como yo se los comentaba, en un principio pudiéramos pensar que esta agresión la va a cometer un hombre. Esta agresión final de privarnos de la vida, esta agresión final de limitar nuestra participación en un entorno político. Pero pensemos también que estos tipos y modalidades muchas veces los podemos cometer nosotras, las mismas mujeres. Pero algo también muy interesante es la evolución que hemos tenido en materia penal.
Cuando las primeras mujeres empezaron a dar estos pasos en materia sufragista, en materia de su libertad de asociación, no existía ninguna normativa que estableciera no solamente la posibilidad de realizar estos derechos con libertad, sino que prohibiera y que castigara la comisión con delitos y con sanciones muy específicas. Gracias a esta evolución histórica y al trabajo de muchas y también de muchos aliados, hoy en materia penal podemos identificar sanciones económicas y privativas de la libertad a quienes realicen conductas que vulneren los derechos políticos de las mujeres. Y estos daños y estas afectaciones van a poder ser repercutidas y podrán tener un impacto en los propios partidos políticos, en las agrupaciones políticas, en aquellas personas que tal vez estén intentando buscar un cargo aunque no tengan partido político, en las precandidaturas, ya en las candidaturas, en cualquier persona física, moral, que decida vulnerar y limitar la participación de las mujeres. También en los propios funcionarios y funcionarias electorales, en los notarios, en los fedatarios públicos, en los ministros de culto que siguen lanzando estos mensajes de que las mujeres no podemos participar, no solamente en el espacio político, sino en cualquier espacio que nos coloque fuera del hogar. La violencia política antes y después de las grandes reformas que llegaron en 2020, apenas hace un año, marcan también una nueva forma de entender el derecho, una nueva forma en la que precisamente del lado jurídico a la abogacía nos corresponde esta necesidad de afrontar con protocolos, con perspectiva de género, la impartición de justicia. Y entonces, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al interés también y a la voluntad política de la Fiscalía General de la República, se han consolidado la creación de protocolos que obligan absolutamente a todas las autoridades a ponerse las gafas violeta, a tener una perspectiva distinta para atender las denuncias, las querellas y cualquier manifestación en la que las mujeres estemos reportando una conducta que pueda vulnerar nuestra seguridad, nuestra vida y, por supuesto, el ejercicio de nuestros derechos políticos. El protocolo de actuación para la prevención y atención de la violencia de género es muy amplio, involucra a todos los niveles de gobierno, a todas las instancias públicas. Y también hace un llamado a las instancias privadas, a las empresas. La ley sigue siendo muy cautelosa y respetuosa de no involucrarse en el seno familiar. Sin embargo, ese es un llamado al que todas y todos también tenemos que atender. Dentro de nuestro protocolo vigente ha quedado definida la violencia política contra las mujeres cuando existe algún elemento de género que es el que genera precisamente un contexto desigual de trato, el que coloca en discriminación, el que menosprecia la posible participación de las mujeres dentro de los espacios políticos electorales, o que cuando ellas han alcanzado este espacio se les limite en su voz, en su ejercicio político, en su ejercicio económico y patrimonial, o se les castigue o se les señale. En el estado de Puebla hemos tenido grandes avances, pero también grandes tropiezos. Legisladores que han sido requeridos por parte del Tribunal Electoral del Estado para dejar de hacer referencia con lenguaje altisonante, con el uso de esta picardía que es tan común en nuestro país, pero que al lanzarla desde la esfera de una curul, menosprecia y limita la participación no solo de esa colega diputada, sino la de las demás diputadas y de las demás mujeres que hemos decidido caminar a favor del ejercicio libre de nuestros derechos. Ningún diputado le puede decir a otra diputada que parece prostituta por la forma en la que llega vestida al Congreso. Tampoco le puede decir que es una niñita insolente porque ha decidido realizar una
defensa directa al derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, es decir, el aborto. Desafortunadamente, la ley se va a quedar muy corta si estas acciones en la práctica no trascienden. Y más allá de la sanción que se les establezca a estos congresistas o a otros, en lo futuro logremos prevenir no solo que se repliquen estas conductas, sino otras muy lacerantes de denuncias que son acalladas por posibles actos de violencia sexual cometidos también contra congresistas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que se crearan estos protocolos en 2020 y estas reformas constitucionales, ya venía sentando interesantes precedentes para dejar en claro que todas las autoridades tenemos y tienen esta gran responsabilidad de prohibir cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y en lo especial de violencia política en razón de género, y también dejando en claro que son principios como el acceso a la justicia, como el debido proceso, los que deben marcar cualquier decisión y los que deben poner precisamente una interpretación a detalle, con el principio pro persona, con este principio que se ha incluido desde 2011 en nuestra Constitución y que ahora ya tiene 10 años de ser la guía para prohibir cualquier manifestación de discriminación respecto de absolutamente todas las personas. También ha sido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ha permitido y ha creado también precedentes muy sólidos para clasificar los diferentes tipos y permitirnos identificar los elementos a través de los cuales se está cometiendo violencia política en razón de género, partiendo siempre de una interpretación integral desde nuestra Constitución, los propios tratados internacionales a los que se ha sujetado México, y ahora, gracias a estas reformas, también ya a nivel constitucional, marcando una nueva pauta para la participación política de las mujeres. Esta pauta ya ha dejado buenos resultados. Recordemos que, por ejemplo, en 2018 y 2019, de manera histórica, se habían elegido ya a 2 presidentas en las mesas directivas para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadoras y Senadores. Y esto también es fundamental porque este momento histórico en el que por fin 2 mujeres de diferentes fuerzas políticas estuvieron al frente de esas legislaturas llamadas de la paridad, hoy nos pedirían que hiciéramos también una reflexión y un llamado hacia las futuras legislaturas. No se trata solamente de dar un paso histórico, de tener a las primeras mujeres presidiendo ambas cámaras. Se trata de consolidar la participación de todas las mujeres a estos espacios políticos libres de violencia. El 13 de abril de 2020 dimos este paso histórico. Se crearon y se modificaron 6 leyes generales con el objetivo de reconocer la violencia política en razón de género. Además, se modificaron 2 leyes federales para que este cuerpo normativo pudiera avanzar de manera concreta en prevenir, atender, sancionar y esperemos erradicar y reparar la violencia política en razón de género. De manera muy general, démosle un vistazo a estas reformas a nuestra legislación federal. Tenemos desde la incorporación en la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, el reconocimiento de la modalidad violencia política en razón de género. En lo específico también las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la propia Ley General de los Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y a la propia Ley General en materia de delitos electorales. En estas normas es posible hoy identificar no solamente el concepto de violencia política en razón de género, sino también las sanciones y las responsabilidades, así como los mecanismos jurídicos que tenemos las mujeres al ser víctima de alguno de estos delitos. Dentro de estas reformas también contamos con modificaciones en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y una que me parece más que importante revisar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hoy permite clasificar como una falta administrativa grave, es decir, que abre también la posibilidad de sanciones por posibles actos de corrupción aquellas conductas en las que se manifieste violencia política en razón de género. Es decir, con estas 8 grandes reformas, hoy tenemos los 4 niveles de responsabilidades cubiertos. La violencia política en razón de género en nuestro país se sanciona en el entorno administrativo, constitucional, político y, por supuesto, penal. Lo que nos hace falta es dar 2 grandes pasos. 1, no seguir silenciando y normalizando esta violencia. Y el más delicado, que no exista indiferencia por parte de las autoridades que hoy cuentan con toda esta legislación para garantizar el acceso de todas a una vida libre de violencia política. A partir de que varias organizaciones de la sociedad civil, no solamente en México, sino a nivel internacional, fueron siendo más puntuales, desarrollaron una serie de convenios y acuerdos internacionales, nuestro país se vio sujeto a empezar a incluir acciones afirmativas. Algo interesante de las acciones afirmativas es que la propia ley reconoce que éstas serán de carácter temporal y que deberán tener como vigencia la existencia y, mejor dicho, la limitación de las conductas agresivas. El problema es que hasta el momento todas las acciones afirmativas que se han presentado en nuestro país no se han podido detener, es decir, las conductas agresivas no han parado. Por eso es muy importante este proceso de estarnos cuestionando, de seguir reflexionando y de dar estos grandes pasos en conjunto. No solamente es hablar del principio de participación en paridad, dado la reforma constitucional que ya reconoce que en todos los poderes, que en todos los espacios públicos, que aún en los organismos constitucionalmente autónomos como puede ser el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en absolutamente todos los lugares y en todos los niveles tiene que existir la misma cantidad de mujeres respecto de la misma cantidad de hombres participando. También el reconocimiento a la violencia política en razón de género con todas sus letras y en todas las leyes que ya comentamos. La obligación fundamental de que todos los partidos políticos se sumen a esta responsabilidad con acciones concretas. La no discriminación por el solo hecho de nuestro género o de nuestras preferencias sexuales. Las acciones también para la participación concreta de personas con discapacidad en el entorno político y, por supuesto, acciones afirmativas que han sido señaladas por el Instituto Nacional Electoral para que los porcentajes de comunidades y pueblos indígenas sean también representados en los espacios políticos. En lo específico, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales han incorporado este principio de paridad y han exigido, al menos a nivel jurídico, que en todos los partidos políticos, por la misma cantidad de candidaturas de hombres, se asignen candidaturas a favor de las mujeres. Algo muy interesante durante el pasado proceso electoral fue precisamente este acuerdo que emitió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en octubre de 2019, a través del cual le obligó a todos los partidos políticos para que las candidaturas en materia de las gubernaturas fueran designadas de las 15, al menos 7 para candidatas mujeres. Y esto trajo un resultado muy interesante. Al menos habrá 6 mujeres gobernando estados en nuestro país, cuando hoy la participación en las asignaciones de gubernaturas sigue siendo muy baja. A su vez, los partidos políticos tienen la responsabilidad de incorporar criterios para garantizar la paridad de género en los cuales sean objetivos y aseguren las condiciones de todos los géneros,
Y esto también abre una gran posibilidad a estas 74 diversas manifestaciones de interpretación sexogenérica. Otro aspecto muy importante que la legislación ha dejado en claro es el financiamiento federal, cómo la cantidad de recursos que se asignaban para esta formación política de las mujeres ha tenido que ir cambiando con la intención de incrementar no solamente el tiempo, el dinero, sino también la propia participación en capacitación, promoción y desarrollo de los liderazgos políticos de las mujeres. Además, una regla de paridad que ahora obliga a que no se puedan superar no solamente en las fórmulas de asignación directa, sino también en las fórmulas de nuestros representantes supernumerarios, que esta paridad esté definida. Porque anteriormente, bueno, creo que a ustedes les habrá tocado, siempre las fórmulas que se daban para esta lista supernumeraria involucraba a hombres. Hoy, la asignación tiene que ser hombre, mujer, mujer, hombre, siempre reconociendo que también ahí tienen que existir espacios para las mujeres. Y bueno, esta asignación, nuestra ley reconoce que se tiene que cuidar desde regidurías, presidencias municipales, candidaturas a diputaciones locales, senadurías, y esperemos pronto verlo también en las candidaturas a presidencia de la República. Por su parte, la FEPADE ha podido catalogar la violencia política en razón de género como cualquier tipo de violencia que en términos de ley afecta a una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o, en su caso, en el momento en el que ya se encuentra desempeñando un cargo público. Les invito a que reflexionemos sobre estos 6 momentos en los cuales ya tenemos una fiscalía especializada en estos delitos en materia electoral, que además debe ponerse las gafas violeta y atender las acciones que vulneren y violenten la participación política de las mujeres, desde el obstaculizar o interferir en el desarrollo de las votaciones, el impedir o clausurar las casillas, el realizar actos que involucren la intimidación o promuevan el temor en el electorado, el hacer un mal uso de los insumos para la elaboración de credenciales electorales, el obstruir el desarrollo normal de la votación o el obstaculizar el desarrollo de la votación con violencia directa cometida por funcionarios electorales. A estas 6 acciones hay que darles la perspectiva de género y hay que asumir que cuando éstas tienen el objetivo de vulnerar la participación o la ejecución del cargo de las mujeres, la sanción es mayor. Todavía tenemos muchos retos de frente. Simple y sencillamente estas resistencias para poder entender qué es la violencia política en razón de género y cómo hacer este trato diferente al agresor o a la agresora que está vulnerando los derechos políticos de las mujeres. La falta de practicidad, la falta de acciones sustantivas que nos faciliten el distinguir la simple violencia, el simple acto agresivo, respecto de aquel que tiene por objetivo particularmente limitar a las mujeres y vulnerar no solo su dignidad, no solamente el uso de su voz, sino sus propias decisiones en el ambiente político. El tener también estas prácticas diferenciales que no solamente ocurren en México, que no son solamente objeto de estudio dentro de nuestro continente, que siguen siendo una práctica a nivel global. Ya poníamos el ejemplo de esta cumbre del G20. Recientemente en la Comunidad Europea se alcanzó por primera vez la participación de una presidenta. Y cuando esta presidenta llegó a su primer evento con diferentes liderazgos internacionales, la única que no tenía un lugar en esa mesa y que no tenía con señalética su nombre, era precisamente ella. Y cuando ella hizo esta denuncia a nivel internacional, fueron muchas las voces, no solamente de hombres,
sino también de algunas mujeres que dijeron que era una exagerada. Pues total, si ya era la presidenta, lo único que tenía que llegar era sentar y asumirse en su lugar. Esto todavía involucra entonces un análisis y un necesario replanteamiento de cuál es nuestra realidad. Las propias diferencias culturales que existen en cada una de las regiones, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. No podríamos seguir considerando que estas prácticas en las que se intercambia a una joven por animales, por bienes o simplemente por dinero es una conducta normalizada de comunidades indígenas o no. Esto es un delito y se llama trata de personas. Y es también una responsabilidad de todas y todos denunciar y acompañar a las mujeres, a las menores de edad que son víctimas de estos actos. Pero también es nuestra responsabilidad ponerles un alto. Así que cuando ustedes lleguen a estos espacios legislativos, a estos espacios de toma de decisiones, tienen que involucrarse, independientemente de ser hombres o mujeres, en prohibir este tipo de sanciones y en generar un comportamiento social diferente. Con las mismas preocupaciones a las que nos enfrentamos, la falta de investigación comparada, esta falta de enfoque objetivo ha limitado el que en algunos espacios pueda ser identificada esta manifestación de violencia política en razón de género. Sin embargo, a nivel internacional, cuando Naciones Unidas lanzó este mensaje de cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia, hizo una clasificación que nos sirve de referencia a todos los países. La violencia de género puede ser psicológica, física, emocional, económica, sexual, feminicida, política, simbólica, cibernética y obstétrica. El peor paso que puede dar un país y una sociedad es no reconocer que existen estas manifestaciones de violencia y que en muchas ocasiones en esta conducta interseccional varias de ellas se pueden estar desarrollando en una sola mujer. Cuando el entorno político va cambiando, lo primero que hace es precisamente asumir esa responsabilidad al ser violento. Muchas veces en los partidos políticos se han generado estas prácticas para condicionar o manipular las propias asignaciones de las candidaturas. Estas manipulaciones que en algunos casos pueden venir acompañadas de actos que inciden en delitos como secuestros, golpes, latigazos, han sido reportadas por varias mujeres y muchas de comunidades y pueblos indígenas. Quienes incluso han padecido estas conductas no han sido solo ellas, también han sido objeto de estas agresiones sus familiares y personas muy cercanas. El resultado entonces es una resistencia que viene en algunas ocasiones de los propios sistemas tradicionales y en otras ocasiones del propio contexto social. Hay un análisis muy interesante que realiza Reino Unido en el cual simplemente a los niños entre los 3 y los 7 años les suelen hacer preguntas de qué es lo que quisieran ser cuando fueran grandes. Y ellos y ellas siguen haciendo referencia a que actividades como ser bombero, ser médico o ser astronauta tienen que estar directamente relacionadas con ser hombres antes que con ser libres para poder elegir esa carrera. Pero eso que pasa en Reino Unido, desafortunadamente pasa en todo el mundo. La sociedad sigue considerando que hay actividades que solamente les corresponden a los hombres y otras que solo nos corresponden a las mujeres. Y es el entorno político en el que todavía muchas tal vez hayan escuchado ese refrán de que pues si no te gusta el calor, ¿para qué te metes a la cocina? Haciendo referencia a que si no te gusta el entorno político, con todas las agresiones que éste representa, ¿para qué te dedicas a esta actividad?
Otra acción que fue también muy normalizada en los espacios políticos fue mandar a las mujeres a aquellos lugares poco competitivos, aquellos espacios en los que los partidos políticos, dependiendo el trabajo que tienen con sus bases y liderazgos, saben que ellas van a ir a perder. O también el hacer mujeres florero, el construir estos escenarios en los que ellas llegan al poder, pero quienes están detrás siguen siendo ellos. Quienes las impulsan, quienes las controlan, quienes les hacen en algunos casos hasta renunciar a su actividad política o influenciar su toma de decisiones, son ellos. Y entonces esta posición de mujer florero, o también mal llamadas Juanitas, ha menospreciado la propia participación de otras mujeres en el espacio público y social. No podríamos hablar de estos temas sin hacer referencia al sistema económico patriarcal, ese que para algunos sigue siendo motivo también de tabú, y en el cual no solamente están involucrados los hombres o las propias mujeres, estamos involucradas e involucrados como sociedad, ese que sigue pensando que la mujer todavía no ha asumido su propia responsabilidad, ese que sigue considerando que todavía no es tiempo de la participación de las mujeres en todos los espacios. Ese que sigue condicionando los estereotipos y las actividades definidas por un color rosa o un color azul. Ese sistema patriarcal al que ahora estamos llamadas y llamados a cuestionarnos constantemente, para que no exista duda. Hombres y mujeres tenemos la misma capacidad y la misma posibilidad intelectual de desarrollarnos en libertad en eso que nos apasione, en eso que nos mueva. Y si es lo político, bienvenidas y bienvenidos seamos todas y todos. Ese mismo sistema y estructura patriarcal que considera que las mujeres no debemos emitir nuestra opinión, ese que todavía sigue pensando que para hablar, por ejemplo, de maternidad, se tienen que sentar primero los hombres antes que las mujeres, o para hablar de lactancia femenina, también los expertos siguen siendo ellos. Eso que hoy pareciera un absurdo, pero que sigue siendo un motor con el cual nos movemos. Ese que limita el acceso a los recursos, ese que vulnera la participación económica en igualdad, ese que la Organización de Naciones Unidas manifiesta que en un 30% las mujeres ganamos menos que los hombres y que tristemente en nuestro país se incrementa a mayor conocimiento, a mayor preparación académica, hasta en un 37% de las mujeres con posgrados, con estudios, hay veces hasta internacionales, respecto de hombres que no cuentan con esta misma formación. Todo esto es violencia, y es violencia que si en el entorno político se sigue silenciando, no nos va a permitir cambiar no solamente la realidad de las mujeres que se dedican al entorno público y político, sino la realidad de esta sociedad. Cuando a una mujer se le dice que calladita se le ve más bonita, se le asume entonces como una mujer que está lista para poder participar en el espacio político. Pero creo que hoy tenemos grandes referentes internacionales. Hoy tenemos a una Alexandra Ocasio que denuncia todos los actos de violencia simbólica, institucional, de discriminación, de señalización por sus orígenes latinos, por sus orígenes de familias africanas, y que reconoce la necesidad de que desde Estados Unidos haya un mensaje muy puntual para la participación de todas las expresiones sexogenéricas. Una Alexandra Ocasio que se ha vuelto referente para muchas mujeres en este país y también en el resto del mundo. ¿Qué decir de aquellas que han perdido la vida, de aquellas que han decidido alzar abiertamente su voz y que han tenido también que ser objeto de un tratamiento de
asilo político y que han tenido que cambiar su identidad y que han tenido que dejar su raíz, su país, sus familias, porque la violencia es tan exacerbada que no pueden continuar en nuestro México. Como ustedes se podrán imaginar, ya en este momento de nuestra charla tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar cuáles son los logros y desafíos que aún tenemos al frente de esta gran responsabilidad en la que tenemos que lograr un equilibrio y un binomio entre lo que dice la ley, entre lo que aspiramos las mujeres y entre lo que la sociedad está dispuesta o no a darnos. Pensar entonces que estos rostros de mujeres indígenas, de estos rostros de mujeres adultas mayores, tienen el mismo derecho que los rostros de las mujeres jóvenes, de las mujeres interseccionales que buscan una voz en un congreso, que buscan una representación en una presidencia municipal, y que hoy el marco normativo es amplio y que hoy la ley dice que a ninguna de ellas se les deben limitar sus derechos, pero que hoy esta práctica está precisamente en los propios escenarios políticos, en los partidos, en el funcionariado y, por supuesto, en las voluntades de quienes ejercen el poder. Nuestras leyes han evolucionado para reconocer la protección de los derechos político-electorales desde una perspectiva de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos que deben tener por base la dignidad, la integridad y la libertad de todas las mujeres para poder realizar el ejercicio político dentro de un partido, en la contienda electoral, en el momento en el que ejercen su cargo, en el momento en el que toman la decisión y en el momento en el que alzan la voz por otras más. El Instituto Nacional Electoral ha jugado un papel muy importante, obligando a la armonización normativa, obligando a que los propios institutos estatales electorales no solamente soliciten de manera directa a las legislaturas de cada una de nuestras entidades federativas que adecúen su marco legal al marco que ya tenemos a nivel general, que tiene esta aplicación en todo nuestro estado, sino también con las opiniones técnicas, con las resoluciones del propio Consejo del Instituto Nacional Electoral, se han podido normar muchos de los principios que hoy necesitan esa adecuación también en la normativa local. Gracias a esto, como ya lo habíamos comentado, tenemos medios de defensa en cada una de las vías. En la vía administrativa, recordemos que le corresponde a los propios institutos estatales electorales, los llamados OPLES, y en lo general al propio Instituto Nacional Electoral con sus juntas distritales, recibir cualquier manifestación en los casos que constituyen violencia política en razón de género, ya sea en precampañas, en campañas o ya en el ejercicio de la acción política a través del procedimiento especial sancionador, el PES, que permite otorgar medidas cautelares y medidas de seguridad. Y esto es fundamental porque además estas reformas hoy establecen que estas medidas cautelares o que en su caso las medidas de seguridad son urgentes, es decir, que de acuerdo al protocolo que se ha celebrado, tienen que transcurrir cuando mucho 4 horas cuando una mujer está precisamente denunciando que puede llegar a ser objeto ya de la comisión de un delito, que puede ser retenida, que puede ser secuestrada o que en su caso pudiera hasta llegar a perder la vida si no existe esta intervención urgente por parte de estas autoridades administrativas. Y esto es muy importante que ustedes, que todas y que todos lo tengamos en cuenta.
También en nuestros medios de defensa, ya en la vía jurisdiccional, recordemos que contamos con un tribunal electoral y estos tribunales electorales, bueno, dependiendo de si estamos en una contienda federal o si nos encontramos en una contienda o en el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales, bueno, tendremos entonces las dos jurisdicciones, ya sea la jurisdicción federal o la jurisdicción local. Pero sin importar si es federal o si es local, la responsabilidad en la tutela de nuestros derechos políticos electorales a través precisamente de este juicio de protección ciudadano, el JDC, es nuestra vía para garantizar que en precampañas, en campañas o que en el propio ejercicio de nuestros derechos políticos electorales, quienes estén realizando acciones que nos limiten, que nos vulneren nuestros derechos, también serán sancionadas con sus propias medidas compensatorias y de reparación. Algo que es muy importante que podamos distinguir es que del PES que se tramita en materia administrativa, que precisamente busca garantizar nuestra seguridad, nuestra libertad, nuestra propia vida, en estos mecanismos jurisdiccionales donde precisamente ya estamos en otra etapa, ahí es donde se podrán analizar las sanciones patrimoniales, la reparación integral, no solamente para las víctimas directas, sino también para las víctimas indirectas que pudieran haber sido afectadas por estas conductas ilícitas. El otro medio de defensa que contamos es el que existe en la vía penal, a través de esta Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Y recordemos que también en cada una de las entidades federativas, sobre todo en estas entidades federativas en las que existe activa la alerta de violencia de género, ya se cuenta también con fiscalías especializadas en delitos cometidos contra mujeres o, en su caso, las fiscalías más evolucionadas, delitos de género, han permitido, de acuerdo a las modificaciones en las leyes locales, incorporar precisamente el propio tipo penal de violencia política en razón de género contra mujeres a razón de la reforma que tenemos a nivel federal. Pero si en su entidad federativa no existe esta reforma, como es por ejemplo el caso de la propia entidad poblana, entonces no se preocupen. La responsabilidad, aunque no exista esta definición de este tipo penal local, recae directamente en esta Fiscalía especializada en materia de delitos electorales para conocer de estos casos y sancionar en la vía penal con las penas privativas de libertad y obviamente las sanciones económicas a las personas que las hayan agredido en esta vía. Ahora bien, a partir de las reformas que se dieron y toda vez que estábamos frente a un proceso electoral, el propio Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para que los partidos políticos fueran los primeros en lanzar este mensaje de cero tolerancia a la violencia política en razón de género. Y algunas de las medidas que el Instituto Nacional Electoral estuvo difundiendo y que se quedan ya para la base histórica de las próximas elecciones, aunque no se modificaran nuestras leyes para incorporarlas a un nivel normativo, ya con el reconocimiento en los lineamientos, estos tendrán vigencia y se tendrán que seguir aplicando. Por esto es muy importante que revisemos cada uno de ellos de forma puntual. Es responsabilidad de los partidos políticos el investigar, sancionar, reparar y erradicar cualquier conducta vinculada con la violencia política en razón de género. Esto sin duda obliga a que los partidos políticos tengan que generar sus propios órganos de justicia intrapartidarios precisamente para poder investigar, sancionar y reparar de manera integral las conductas de violencia. Es también una responsabilidad de los partidos políticos el realizar este tipo de acciones que nos obliguen a promover, a proteger y a respetar los derechos de todas las mujeres. Para esto, dentro de los partidos políticos se tendrán que crear órganos que estén asesorando a las víctimas.
Yo se los puedo compartir como abogada y también como asesora a víctimas. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando existe una condición de violencia es que normalmente las víctimas se sienten solas. No saben cómo reaccionar, no solamente en la vía legal, en la propia vía personal, en la social, en la anímica, en la psicológica. Y es por eso fundamental que las acciones partan de contar con equipos integrales, no solamente equipos jurídicos, sino equipos que con esta perspectiva de género estén dando los acompañamientos sociales, económicos, psicológicos, para que desde su propia casa, que es su partido político, reciban esta atención integral. Por lo tanto, cada partido político tiene que crear su propio plan de atención a víctimas, definir cuáles serán las medidas de reparación, crear estatutos con los mecanismos claros que erradiquen cualquier manifestación y cualquier tipo de violencia. Por lo tanto, sus propios reglamentos internos tendrán que ser objeto de estas modificaciones. Tendrán también que construir mecanismos que faciliten la recepción de denuncias y que eventualmente las canalicen ante las diferentes instancias administrativas, jurisdiccionales o penales que les corresponda conocer de los hechos. El último de los puntos es uno de los que me parece más interesante. Todas las personas que aspiren a una candidatura tuvieron la responsabilidad ya de firmar un formato bajo protesta de decir verdad, donde señalaron que no han sido condenadas o condenados por haber cometido violencia familiar o doméstica, por haber cometido algún delito en materia sexual o por, en su caso, ser deudor o deudora alimentaria. Y aquí también quiero ser muy clara. Estos lineamientos han permitido que de manera histórica en este proceso electoral al menos se visibilizaran aquellas personas, hombres o mujeres, que siendo previamente señalados como agresores, no debían aspirar a ser candidatas o candidatos para representar y sobre todo para poder acceder a espacios de poder. Este último punto además les he de decir que a mí personalmente me genera una sensación muy agradable y ahora les explico por qué. Este aspecto fue incorporado gracias a la participación de diversas colectivas, una de ellas las constituyentes feministas de la Ciudad de México, mujeres muy aguerridas, así como las demás que caminan con ellas, como por ejemplo la Red de Abogadas Violeta, como por ejemplo también la Red de Mujeres de Nosotras Tenemos Otros Datos. Y fue gracias al impulso y liderazgo de estas compañeras feministas que, aunque la ley no se ha reformado para incorporar estos principios fundamentales, hoy ya los tengamos en un lineamiento y que además estoy segura que esto dará paso, como ocurrió hace algunos años con esta primera 3 de 3 en materia de transparencia y de rendición de cuentas, dará paso también a que esta 3 de 3 para poner un alto a la violencia política en razón de género escale al nivel normativo y se vuelva sin duda parte de estas herramientas que socialmente nos ayuden no solo a visibilizar, sino a detener las conductas de violencia política y de todas las manifestaciones de violencia en nuestro país. Fue también precisamente a razón de los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral que se hicieron modificaciones muy concretas para el reglamento de radio y televisión, que en materia electoral hoy ya también reconoce que, por supuesto, que en los medios de comunicación se genera violencia política contra las mujeres o simplemente esta violencia se normaliza, se reproduce, se exacerba y en algunos de los casos
se silencia. Y entonces, bueno, gracias a estos trabajos que emanan también de las unidades de igualdad sustantiva del propio Instituto Nacional Electoral, bueno, se pudieron generar acciones como estas, una metodología con perspectiva de género para realizar el monitoreo a los noticiarios y a las coberturas que estaban realizando en las precampañas y en las campañas electorales, al menos a nivel federal. También contar ya con indicadores que nos permitan evaluar que precisamente las transmisiones de estos noticiarios podrían estar o no con gafas violeta, podrían o no haber incorporado ya la perspectiva de género. También contar con acciones para que el propio Instituto Nacional Electoral pudiera detener, pudiera frenar aquellos actos en los que se estuviera causando una conducta de violencia política a la cobertura de las precampañas o campañas de las candidatas. La propia propaganda que se estaba presentando en estos medios de comunicación, que además fue sujeta a una revisión previa por parte del Instituto Nacional Electoral. La obligación de detener, de suspender cualquier mensaje que estuviera violentando o replicando escenarios de violencia en contra de mujeres o, en su caso, la distribución de mensajes que estuvieran discriminando a las candidatas en precampañas o en campañas. De todo esto, el gran salto que nos falta por realizar es cómo vamos a transmitir estas modificaciones, estas responsabilidades, no solamente al contenido que existe en radio y televisión, que esta fue la primera campaña, esta fue la primera proceso electoral en el que estas responsabilidades ya se notaron. Pero entonces las agresiones cambiaron de lugar y migraron al contenido que se compartía a través de redes sociales. Ahí el esfuerzo fue casi titánico por parte de las observatorias ciudadanas para visibilizar lo que se compartía en Facebook, en Twitter, en TikTok y en otras redes, en Instagram, que limitaron o que vulneraron la participación de candidatas, y también ya los esfuerzos de las representaciones de estas empresas transnacionales que han sugerido que para el siguiente proceso electoral sea precisamente el Instituto Nacional Electoral el que fije las condiciones para la comunicación en estas redes. Pero lo que ya ocurrió fue, por un lado, que contemos con esta normatividad y por otro, que podamos identificar que el gran reto aún lo tendremos en las redes sociales. Y el reto que también nos representa como sociedad, que elegimos o que decidimos compartir precisamente mensajes que siguen repitiendo estas conductas de discriminación y de violencia contra mujeres. También el propio Instituto Nacional Electoral presentó lineamientos generales para que los noticieros desarrollaran este proceso electoral 2020-2021, desde exhortos a los medios de comunicación para que la información se desarrollara en equilibrio, en paridad, para que la cobertura se incorporara con perspectiva de género, con enfoque interseccional y libre de roles y estereotipos que generan estas discriminaciones, para que se incorporara el lenguaje incluyente y no sexista, que va más allá de decir las, los, les, que involucra esta necesidad de no seguir condicionando por la forma en la que nos vemos, por la apariencia a nuestros gustos o preferencias sexuales, nuestra participación política y social. También se les obligó a realizar conductas en las cuales las mujeres se vieran vulneradas en su propia participación. Se generaron diferentes estrategias de capacitación en materia de equidad de género. Nosotros por eso estamos teniendo estas charlas estos días. Y bueno, también se le obligó a los medios de comunicación en radio y televisión a que construyeran filtros que evitaran la difusión de información que no fuera previamente evaluada. Este acto de difundir fake news
está limitado por estos lineamientos, pero al igual que los anteriores tenemos este gran reto de poderlos llevar también al contenido que se comparte desde redes sociales. Esta parte de nuestra charla la quiero dejar para que ustedes puedan también tener esta reflexión. Yo les compartía hace unos minutos que cuando una mujer o una persona en general se asume víctima de una conducta de agresión o de violencia, puede ser que no cuente con los elementos jurídicos, con los elementos económicos para dar el siguiente paso, que es poder presentar una denuncia, que es poder acudir ante una instancia jurisdiccional para que se le otorguen estas medidas de protección y de seguridad urgentes. Pero precisamente es importante que cuando no estamos en una condición de violencia o que cuando nosotras observemos que está ocurriendo la condición de violencia, podamos regresarnos a este checklist que yo les quiero compartir con el objetivo de poder identificar documentos y elementos fundamentales para poder proceder en la vía jurídica. Debemos contar con nuestra constancia como candidatas, como funcionarias partidistas o públicas, o en su caso el nombramiento, ese documento que permita precisamente identificarnos como parte de un proceso electoral o en la ejecución del cargo o de la función pública que estemos realizando. También es muy importante que siempre tengamos a la mano los datos elementales para poder contactar a la víctima o en su caso a la persona que ha definido que será esta tercera que le estará acompañando. Tener también claridad de las condiciones de tiempo, lugar y modo, porque son las que nos van a pedir todas las autoridades. Es decir, hagamos una lista de estos hechos, de estos acontecimientos, de los lugares, de las personas que tal vez pudieron estar cercanas, porque van a ser fundamentales para acompañarnos como testigas o testigos de descargo. También tener esta posibilidad de señalar quienes presuntamente hayan cometido los hechos. Y no se preocupen, que esa responsabilidad también le corresponde a las autoridades, pero es también importante que ustedes tengan estos datos lo más a la mano posibles, precisamente para poder incentivar y promover los demás juicios que fuesen necesarios para obligar a aquellas autoridades que sigan siendo indiferentes a sus responsabilidades. Es también importante las evidencias, fotografías, audios, videos, todo lo que pueda permitirnos identificar precisamente quiénes pudieron haber cometido o quiénes pudieron haber ordenado esos actos violentos. Algo que también es hoy una responsabilidad es que cuando acudimos a presentar una queja, una denuncia, una reclamación o queremos activar algún mecanismo de protección en materia administrativa, política, electoral, todas las autoridades deben de entregarnos cuál es esta lista de nuestros derechos, los derechos que tenemos como víctimas al haber sufrido una conducta de violencia. Pero por si se les llegara a olvidar entregárselos, aquí también les queremos dejar esta lista de sus derechos fundamentales. El primero es que sean escuchadas sin que exista un comportamiento que prejuzgue respecto de la acción que vivieron, a no ser revictimizadas, a no ser sobreinterrogadas de manera incisiva, condescendiente, intimidatoria, sarcástica o en su caso inquisitoria o ingerente. Esta no revictimización obliga entonces a contar con asesorías integrales, con acompañamientos jurídicos y psicológicos. Para esto existe también un modelo de atención único que ya ha sido regulado, que ya ha sido estandarizado con la batería de preguntas específicas que ya sean trabajadoras sociales o psicólogas deben realizar para que tampoco exista una afectación adicional en la vía emocional. También a que les informen en ese espacio a donde han acudido a presentar sus denuncias o sus manifestaciones cuáles son las medidas específicas que se pueden activar para garantizar su vida, su seguridad y su libertad.
Un derecho elemental es el acceso a la justicia, eso lo dice el artículo 14 y 16 de la Constitución, pero no está de más también tener esta información a la mano y exigírsela a nuestras autoridades. Y en el caso en el que la autoridad se niegue a recibir sus denuncias, en el caso en el que la autoridad las revictimice o en el supuesto de que decida no activar los protocolos correspondientes, pueden acudir también ante las comisiones de derechos humanos más cercanas para presentar también ahí sus quejas. Esta parte la quiero dejar igual como una reflexión. Yo les compartía que estas evoluciones que hemos tenido en nuestra normatividad han sido gracias al esfuerzo de diferentes asociaciones que han estado poniendo este dedo sobre la llaga, sobre estas conductas cercanas, vinculadas a la violencia política en razón de género. Y si bien hoy la 3 de 3 no se encuentra a un nivel legislativo, sí se encuentra ya a un nivel de lineamientos del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué surgió esta 3 de 3? Porque antes del proceso 2021 ya se había identificado que en nuestro país existen altos índices en materia de abandono de hogar, en materia de incumplimiento a las obligaciones y a los derechos de las pensiones alimenticias. Porque también tristemente en nuestro país se han identificado los más altos índices de violencia y de acoso sexual. Pero también se ha identificado esta penosa cifra negra del 97% que señala que precisamente solo el 3% de los casos en materia de violencia y acoso sexual llegan a ser denunciados. Y que de ese 3% que se logra denunciar, solamente el 1% tiene castigo judicial. También que pese a las reformas que se han tenido en materia de violencia política en razón de género, son muy pocos los que han podido formar parte de la lista de agresores. Al menos yo les ponía 3 escenarios que hemos vivido en el caso de Puebla, y en los 3 solamente uno fue sancionado y solamente una persona fue ingresada a este padrón como violentador en materia política. Eso significa que tenemos una gran tarea al frente y que la 3 de 3 busca visibilizar en este primer ejercicio estas 3 conductas a las cuales no solamente las mujeres, todas las personas de este hermoso país no debiéramos tener al frente a quienes las reproducen, seamos hombres o mujeres. Gracias a esto tenemos estos datos duros en los cuales el 67% de las mujeres madres solteras no están recibiendo una pensión alimenticia, y aquí hay que dejarlo muy en claro. Esto no significa que la pensión alimenticia es para las madres solteras. Es para garantizar estos derechos fundamentales de los y las menores de edad, que son realmente quienes tienen el acceso y a quienes se les deben garantizar estos derechos fundamentales de vestimenta, de calzado, de comida, de educación, de esparcimiento, que son principios que reconoce nuestra legislación en materia civil, en materia de pensiones alimenticias. Porque por ahí de pronto se piensa que la pensión alimenticia es para que las mujeres sean flojitas y se queden en casa a cuidar a los hijos. Y la realidad es muy diferente. La realidad es que estas mujeres que no tienen precisamente el derecho garantizado para sus menores de edad han salido adelante y han luchado y han generado hijas e hijos que hoy tienen los mismos derechos, porque en alguna época, desde las actas y reconocimientos civiles, se hacía una mención cuando no se tenía el acompañamiento de no solo un hombre, sino de un esposo que firmara esas actas de nacimiento. Simplemente de enero a septiembre de 2020 se lograron registrar 22.462 casos de acoso sexual y de violación contra mujeres. Esto es el 3% que se logró denunciar. El otro 97% es la cifra negra. Imaginemos entonces las grandes conductas que se siguen normando y silenciando en materia de
acoso y hostigamiento sexual. Y que hoy, desafortunadamente, también hemos tenido noticias de legisladores, de congresistas que han violentado no solamente a mujeres, a niños menores de edad. Reconocer también que de enero a septiembre de 2020 se registraron 2.853 muertes violentas de mujeres. Si no les queremos llamar por su nombre, si no queremos decir feminicidios, si nos cuesta trabajo decir homicidios dolosos y solamente queremos pensar que las mujeres iban caminando por la calle y cayeron muertas, entonces pensemos el gran reto que tenemos al frente cuando estos 2.854 casos se empiezan a indagar y empieza a observarse conductas normalizadas, conductas sistematizadas, conductas que fueron objeto también de actos de corrupción, donde las propias autoridades permitieron que se les privara de la vida a estas mujeres. En México, cada 4 horas violan a una mujer. Y al menos esta mujer logró presentar sus denuncias, porque recordemos que estos son datos duros y estos solo representan ese 3% que tuvo la posibilidad de llegar a denunciarlo. Fue por esto también que el Instituto Nacional Electoral tuvo que introducir otra acción afirmativa para obligar que de las 15 gubernaturas que se eligieron en este pasado proceso 2021, al menos en 7 casos se postularan a mujeres. Esto también forma parte de los lineamientos que necesitamos tener sumamente cercanos y que esperemos más adelante formen parte también del bloque de reformas a nuestra legislación vigente. Ya estamos por concluir este primer módulo, ya estamos llegando a esta parte de reflexión en la que queremos dejar en claro que si bien en nuestro país tenemos la aplicación de tratados internacionales, la creación de nuevas leyes, la participación del Instituto Nacional Electoral con nuevos lineamientos que fortalecen este mensaje de cero tolerancia a la violencia política en contra de mujeres, aún tenemos mucho trabajo por delante. Yo quiero concluir este primer módulo con esta frase de Simone de Beauvoir. Ya tendremos oportunidad más adelante de platicar a fondo quién fue Simone de Beauvoir. Ella decía: gracias al trabajo, la mujer ha superado la distancia que le separaba del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarnos a las mujeres una libertad completa. El trabajo, la dedicación, el esfuerzo que hacen todas las mujeres, todas las compañeras que deciden alzar la voz, que deciden participar, que deciden actuar desde la incidencia política, es fundamental. Y es gracias a la labor de ustedes mujeres y de ustedes hombres que se suman a protegerlas a ellas, por lo que este país y esta sociedad se volverá más digna, más igualitaria y más segura para todas y para todos. Espero que este primer módulo les haya agradado y les invito a que nos acompañen en nuestras siguientes actividades.